Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Son muchas semanas que nosotros estamos con ustedes, donde nuestro tema es único y fundamental, siempre relacionado al bienestar de la familia, con los contextos, los temas que nosotros manejamos acá y sobre todo para beneficiar a nuestros niños más pequeños y a los niños en general desde la adolescencia. Y lógicamente hoy día tenemos dos temas importantes, yo creo que son ejemplos a seguir y es por eso que estamos acá. El primer tema es siempre protegiendo a la infancia y con ellos nuestros invitados son el señor Manuel Rosas, presidente ejecutivo de Zumbi, y Julio Andrade, coordinador técnico territorial del proyecto SAMI en Puno. Está con nosotros. Te cuento que eres muy importante. A mí me encanta porque además es amiga personal. Maite Cortés Santana, cuentacuentos y terapeuta de artes expresivas. No es la primera vez que está con nosotros, pero siempre los proyectos son nuevos, andantes, un huracán que viene continuamente diciendo que nuestros niños son lo más importante del mundo. Y es por eso que yo siempre insisto en tenerla acá, por los miles de proyectos que ella viene realizando. Y permítanme agradecerle por más una vez, sin pensarlo dos veces, estar con nosotros, porque sabe que llega a todos ustedes. Gracias, Maite, por estar acá. Gracias, Clotilde, por la invitación. Para mí realmente es un honor estar aquí porque siento que somos, yo le llamo serafines, ¿no? O sea, serafines por lo angelical y serafines por la afinidad. Y yo estoy muy contenta de tener la oportunidad de llegar a más personas desde el compartir la experiencia. Gracias. Pero antes de entrar en el cuento que tú cuentas, te cuento que cuento. Pero a mí me gustaría saber de tus proyectos porque de verdad que es muy importante para nosotros y nos sentimos orgullosas. Cuéntame de tu invitación, que de aquí a poco te vas a México. Sí, bueno. Me siento muy agradecida a la invitación que he tenido del Foro Internacional de Narración Oral en México. Ellos me han invitado para ir como invitada peruana desde el Perú. Y me voy, sí, en julio. Estoy contenta porque es una oportunidad de compartir con otros colegas, desde otras experiencias y enriquecerla y hacer este intercambio, este AINI, e ir profundizando y creciendo en la profesionalización, le llamo, ¿no? del arte. Y bueno, sí, me voy a México y en ese marco estoy haciendo algunas actividades para aquellas personas que deseen despedirse, ¿no? Bueno, regreso, pero yo digo apoyar mi vuelo, ¿no? Y son actividades que estoy solicitando se reserven en julio, ¿no? Y pueden realizarlas en la agenda de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuando ya estés acá. Cuando yo esté aquí. En septiembre en particular regresa François Canard de Francia. Él está haciendo una exposición colectiva con un colectivo franco-peruano en Francia y regresa, y con él ya a partir de septiembre tenemos todo lo que es ya la propuesta bilingüe de cuentos fotografónicos. Nosotros con este proyecto que justo acabo de presentar en Dédalo hace una semana, lo que buscamos es recuperar la experiencia de la exploración de la sensorialidad, que es algo que coincidimos en el tema de primera infancia, ¿no? Claro. Porque los niños necesitan este asir, este tocar, este mirar, ¿no? Porque el pensamiento abstracto, simbólico todavía no está en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, ir trabajando esto sensorial es maravilloso, y con él tengo el proyecto de trabajo de la fotografía análoga y la oralidad. Y es maravilloso porque la fotografía análoga recupera justamente este hacer, ¿sí? Este hacer es la antigua técnica de tomar fotos sin cámara, ¿no? Con este papel sensible, que es el que permite que la luz dibuje sobre él, y el trabajo que tenemos con los niños es maravilloso porque además de las presentaciones hay talleres, y la idea es que ellos sientan que no es la cámara la inteligente, que no es el celular de mi mamá, de mi papá, la versión 345, ya no, necesito la 456, ¿no? y el tema del cangrejo y 2 dedos, no, aquí es un tema de no es la cámara el inteligente, yo soy el inteligente, yo puedo crear mi imagen, ¿no? Y desde esta imaginación
imaginación que vuela, que crea utilizando objetos reciclados, ¿no? Ese es el concepto. Y estas fotos sirven como escenofotografía. No hablamos de escenografía, sino de escenofotografía, ¿sí? Y que tiene no es literal, sino es como simbólica también, ¿no? Porque los trazos, el pintarlo, le da una identidad propia, ¿no? No, a veces veo en niños que déjame ver el video para hacerlo igualito, o necesito la imagen para copiarla. Y yo, no, o sea, ¿qué tal si miras la imagen dentro, ¿no? Y lo que salga, eso es, ¿no? Y hay como que lo que tú haces es feo, o lo que yo lo hago no es tan bonito, porque siempre estamos como que comparando con estas otras imágenes que no son propias, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo rico de este proyecto es recuperar el apreciarte a ti mismo, eso. La revaloración de uno mismo. De uno mismo. El título que le has puesto a la invitación me parece linda. Es eso. Te cuento que eres muy importante, tal cual eres. ¿No? En realidad, el título lo sacamos del contexto de tu página. Y entonces, de verdad, uno se alimenta de lo que el artista ofrece. Y yo a ti te considero una artista excelsa. Y que, sobre todo, y ese es el punto por el cual siempre estás conmigo, ¿cómo haces que los niños empiecen a desarrollar su fantasía? Porque es un niño sin fantasía, sin creatividad y sin percibirse como importante, ¿qué puede lograr si no tiene estos caminos para poder desarrollarse? Que a veces los adultos nos olvidamos de lo importante que son los niños. Claro. ¿Tú qué crees? ¿Que deberíamos seguir fortaleciendo esta fantasía, esta creatividad? Lo que tú señalabas, ¿no? Que nuestros niños empiecen a utilizar sus dedos para palpar los objetos. Y algo que me pareció muy importante, el que puedan cerrar los ojos y mirarse a sí mismos, cosa que jamás hacemos con los niños. ¿Cuánto todo esto ayuda a que el niño mañana más tarde sea una persona íntegra en todo el sentido de la palabra? Claro, a mí me parece... Me viene a la mente ahora el recuerdo de mi sobrina. Y es curioso, ¿no? Porque es la hija de mi mejor amiga, pero a la que considero mi hermana. Entonces es como la hija de mi hermana y es maravilloso. Hace poco me decía, no sé qué hacer con las matemáticas, Maite, ¿cómo le explico? Digo, bueno, pero ven un día a la casa y juego con ella. No, pero a jugar no, a las matemáticas. Sí, pues, pero vamos a jugar a aprender las matemáticas. Y fue maravilloso porque justo ella había traído fideos, venía con la compra y le digo, a ver, ¿con los fideos? Entonces comenzamos, ¿no? Esta idea de no entenderlo en abstracto porque la niña se queda así, pero ¿qué? ¿No? Entonces comenzamos a contar los fideos, a poner los fideos en orden, las decenas, y fue maravilloso a imaginar el 100 pies como, ¿no? Un gusano de 3 cifras, ¿no? Entonces, era otra niña. El aprendizaje lúdico, ¿no? Fue maravilloso y me dice, es que yo no sé hacer esto. Le digo, yo tampoco, lo acabo de inventar. Claro. No, o sea, pero era una forma linda y la veía ella tan feliz poniendo la respuesta, pero desde la certeza. Y lo único que hicimos fue darnos el tiempo, ¿no? De mirar si realmente entendía lo que significa restar, si entendía lo que significa sumar, ¿no? Si entendía qué pasa con esta cifra que no conozco, pero me piden que la conozca, pero ¿cómo la voy a conocer si no la conozco? ¿No? Entonces fue maravilloso acompañarla y creo que fue respetar su tiempo, ¿no? Fue respetar su tiempo, ir más lento. Incluso era muy divertido porque era, no te distraigas, no, su mamá, no te distraigas. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un reloj del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo que el reloj de arena tarda en pasar para hacer esto. Pero yo veía que su tiempo era otro, ¿no? O sea, por más que se concentraba y le digo, voy a detener el tiempo. El tiempo no se detiene, tía, no, ahora lo vamos a detener, ¿no? Este tiempo lo vamos a detener, ¿no? Porque creo que necesitas que nos tomemos otro tiempo diferente del reloj y de este reloj de arena. Me dijo, y fue lindo porque ella se sintió escuchada, o sea, era como, tu experiencia, tus sentimientos son importantes para mí. O sea, no es simplemente terminar la hoja de la tarea porque ya hay que comer o porque ya tienes que dormir. No, tu tiempo es importante y hasta donde lleguemos va a estar bien, ¿no? Entonces, fue maravilloso. Y creo que es hasta en lo cotidiano, ¿no? Porque en realidad fue una visita de hermana, ¿no? Una visita familiar, pero
pero es que tu ser terapeuta, tu ser artista, o sea, en mi caso yo lo tengo en lo cotidiano también, claro, ¿no? Claro. O sea, está en lo cotidiano. Entonces, cuando me dices, es importante desde lo cotidiano. O sea, a veces me dices, sí, en el escenario, ¿no? El escenario desde el cual te diriges a muchas personas, este escenario en el cual me estoy dirigiendo a toda la, ¿no? A través de las redes, pero el escenario de la cotidianidad, el escenario de este cotidiano, de este día a día, me parece que es el que puede impactar aún más, claro, ¿no? Entonces, sobre todo el tiempo y la paciencia que los adultos, en ese caso los padres, se tienen que tomar, porque los padres a veces nos olvidamos que los niños están en un proceso de aprendizaje y queremos que se comporten como adultos. Exacto. Y entonces ese es un tema bien difícil para nuestros niños. Sí, a mí me gusta un poco esto cuando mencionas desde dónde hacerlo, cómo hacerlo. Creo que trabajar desde lo cotidiano me parece lindo, porque me pasó hace poco en el Metropolitano, ¿no? Estaba esperando mi expreso. ¿Tu transporte? Mi expreso, porque va más rápido, ¿no? Y todo claro. eso. O sea, esperando en el Metropolitano y veo a una mamá con su niño en brazos, con otra niñita que la jalaba, ¿no? Entonces, yo me senté en el piso con mi botella de agua, ¿no? Que ya estaba vacía, y le digo, ay, qué aburrido es esperar que venga el carro. Pero antes le pedí permiso a su mamá, ¿no? Le digo, soy terapeuta, le digo, ¿puedo jugar un rato aquí nomás? Claro. Y me dice, sí, claro, ¿no? Entonces yo me siento en el piso y digo, ay, qué aburrido es esperar este carro, ay, se demora, ¿no? Y la niña me miraba, ¿no? Entonces yo decía, voy a jugar. Y empecé a tirar la botella, ¿no? Y ella miraba a su mamá y le decía, bueno, si quieres juega, ¿no? Entonces ella me devolvía la botella y empezó a reírse, ¿no? Y empezamos a jugar con la botella vacía, claro, de agua. Y en la mano tenía... reciclaje. Y en la mano tenía un muñeco, un gato que maullaba y que se le prendían los ojos, ¿no? Pero con eso no jugaba, o sea, claro. Y yo le digo, es que lo que necesita, le digo, es el contacto de los ojos, no de los ojos brillantes del gato, sino el contacto del estoy aquí para ti, ¿no? Y claro, como la mamá estaba con el niño aquí y eso, y diciéndole, ¿no? No llores, ya vamos a llegar, le decía, oh, bueno, sí, quizás, ¿no? Digo, pero en realidad, le digo, sé que quieres que no llores, sé que no quieres que no grite, pero si yo tuviera su edad estaría haciendo eso para expresarme, ¿no? Porque es aburrido esperar. Y otra persona también dijo en la cola, sí, ya cansa de esperar. Entonces era como que, cansa, ya tampoco la idea era ir a la protesta, ¿no? Pero sí era como expresar, claro, ¿no? Y que los adultos... sentir y que todos sienten igual. Exacto, solo que ella lo expresa de esa forma. Lo expresa, ¿no? De esa forma, claro, ¿no? Porque no puede decirlo de otra manera. Y fue maravilloso, pero un poco a lo que voy es cómo recuperar estos espacios cotidianos para, bueno, pidiendo el permiso, ¿no? Porque algunos, o sea, no se puede invadir los la espacios privacidad ajenos, del otro, entonces... Además porque te pueden mirar mal, ¿no? En el sentido, esta señora que se quiere robar a mi niño. Exacto. Mil cosas que pasan en la vida, ¿no? Vamos a regresar enseguida, okay. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos, porque realmente acá tenemos que destacar el cuento. ¿Por qué el cuento infantil es importante? ¿Hacia dónde llega el cuento? ¿Qué es lo que trae detrás de cada palabra que esto tiene? Y nadie mejor que Maite para ayudarnos a pensar sobre ello. Regresamos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes
que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, aquí estamos y como dejamos el tema en el aire sobre la importancia de los cuentos, acá discutíamos con Maite sobre que uno lee a los niños un cuento y lo repite y lo repite, porque a ellos les gusta, es innegable que les gusta, solo que el adulto a veces dice, otra vez los N cuentos que tenemos a la mano y de pronto algo se puede hacer con eso, ¿verdad? Claro. O sea, en realidad, cuando hablamos de primera infancia, los niños son prelectores. O sea, prelectores en el sentido de que todavía no tienen, no leen, ¿no? Pero sí leen imágenes. Claro. ¿No? Leen imágenes y eso es lo lindo. Porque, bueno, hay algunos libros objeto que le llamamos librojuegos, ¿no? Y tenemos esta posibilidad de poder acercarlos a ellos. Pero hay algo que pasa, ¿no? Que las personas adultas a veces como que no tenemos la disposición de poder estar en el tiempo del niño, ¿sí? Y tú me mencionabas, por ejemplo, qué hacer con los temas repetitivos o quiere que me cuente, quiere que le lea el mismo cuento. En la estrategia que trabajo como narradora de cuentos, la mayoría de personas, las editoriales, por ejemplo, me llaman para trabajar desde el tema de fomentar o animar a la lectura, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que trabajo para fomentar la lectura es justamente el no contar la historia tal cual es, literal, como aprendiéndomela de memoria, porque eso es difícil, ¿no? O sea, además, no es la idea es fluir con la historia y lo que me resuena de ella, y eso que me resuena lo comparto. Entonces digo, bueno, hay muchas cosas que yo dije, ¿no? Muchas cosas que yo dije y no están en el libro. Y hay muchas cosas que están en el libro y yo no dije. las dijiste. Y yo no dije. Entonces, pero si quieren saber lo que realmente dijo el autor de este libro, lo dejo acá. Y los que quieren no pueden ver. Entonces, tanto los papás como los niños, porque claro, si es un libro que es para niños pequeñitos, tiene que ser el papá el que le lee el cuento, claro. pero ya se genera una motivación. Creo que es muy difícil hacer algo sin una motivación. Entonces, creo que ese sería el primer punto. O sea, claro, yo como narradora, como terapeuta, sé que son muy importantes las historias. Todas las personas vienen con su historia personal, queriendo cambiar su historia personal. O sea, hay algo dentro de mi vida que no me gusta, que siento que debería cambiar, ¿y cómo hago para cambiarlo? ¿No? Eso ya es una historia. Claro. ¿No? O sea, es tu historia y quieres hacer mejoras en esa historia, ¿no? Personal. Entonces, un poco yo parto por ahí, o sea, ¿qué me motiva a hacerlo? ¿Qué me motiva a querer relacionarme con una historia, con un cuento, con un libro? Y creo que desde allí los papás sí podrían encontrar una motivación en el sentido de lo que tenemos los adultos, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? ¿No? ¿Para qué me sirve esto? Entonces, de repente, en el tema del niño que quiere que cuente un cuento, es como que, ay, pierdo el tiempo, esto no me genera una rentabilidad, ¿no? O sea, tú tienes que hacer este libro, esta tarea, y eso ya va a hacer que pases de año, y si pasas de año, ya egresas y ya entras a la universidad. Entonces, creo que lo que sugeriría es cómo comenzar por la motivación, para un poco satisfacer la demanda del adulto. Esto me va a servir para, ¿no? Me va a servir para eso, y desde el niño, bueno, él disfruta ya de la fantasía y de este vínculo que siente, claro, obviamente, con el adulto, que es importante. Claro. Entonces, yo lo que recomiendo ahí es lo temático, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me llaman de colegios me dicen, quiero que se hablen de los valores,
¿no? O quiero que se hable del tema de la aceptación de las diferencias. O, por ejemplo, hace poco me llamaron del Colegio Pestalozzi para hablar de los 4 elementos. Entonces yo decía, bueno, los 4 elementos, ¿no? Era como, yo lo veía muy hacia afuera, ¿no? Ajá. O sea, el fuego, el viento, el agua, la tierra. Y yo dije, ok. Y me dieron la libertad de poder llevar el cuento que yo quisiera y llevé una adaptación de mi proceso Te cuento que me reciclo y les hablaba de los elementos interiores. Los niños se quedaron así. ¡Oh! La profesora también. ¡Oh! Por poco se les estrella la mandíbula. Ya, es parte del cuento, ¿no? O sea, que claro, que te quedas sorprendido y se te cae la mandíbula. Ya, y justamente era eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tienes el fuego, la rabia dentro? ¿No? ¿Qué es lo que dice la abuelita? Toma tu vasito con agua, ponte tu compresa con agua fría para que te baje un poco el fuego. ¿Qué más hacemos para...? ¿No? Pero era un poco retomar desde este imaginario de ellos, ¿no? ¿Y qué haces para bajar el fuego interno? El viento decía, a ver, imagínense una parrillita, ¿no? ¿Qué pasa con el aire? El aire más bien hace que se suba el fuego, pero si aprendemos a respirar... y vamos haciendo que el aire circule con más tranquilidad, nos vamos calmando, ¿no? Entonces ahí tenemos el fuego y si estamos bien sentados, si estamos relajaditos, hacemos una buena conexión con la tierra. Entonces es cómo traemos eso que parece tan distante, ¿no? Como que el fuego está allá, el agua, sí, no, tu papá no toques y que acá. no tiene nada que no ver tiene con nada uno. que ver con... Entonces creo que a lo que voy yo es tratando de encontrarle esta utilidad que necesitan los padres, es cómo hablando de niños que a veces no pueden controlar sus impulsos o que se les hace difícil el tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? Y o que necesitan la satisfacción inmediata, ¿no? Y no pueden. Entonces, trabajar este tema del fuego, del agua, y es una historia. Claro. Es una historia y siento que funcionó muy bien para complementar un poco esta información del cuerpo mental, como digo, ¿no? De cuáles son los principios físicos del fuego y del agua, ¿no? Con este cuerpo emocional que también existe y este energético, ¿no? Porque finalmente yo decía, cuando estamos en armonía con nosotros mismos, estamos en armonía con los demás, ¿no? Y cuando estás en armonía con un todo, realmente estás conectada con esa divinidad que le podemos llamar Buda, Krishna, pero yo digo ya, ¿ok? Eso que nos une y nos hace humanos a todos, ¿no? Sin distinción de credo, de raza, de nada. Entonces, creo que tiene que ver con eso, si resumimos, ¿no? Porque me dicen que yo hablaba de ahorrar penas, ahorrar rabias, ahorrar miedos, y en la tele hay que ahorrar tiempo. Sí. Entonces creo que es eso, cómo el adulto encuentra la utilidad de encontrar historias que puedan conectar con las necesidades de sus hijos y también de las necesidades de ellos propias, mismos como padres. ¿No? Claro. Ajá. Y en ese sentido surge el tema de inventar. Creo que a veces al inventar historias, yo recuerdo que cuando mi hija era pequeñita, ¿no? Ella es devoradora de libros porque en aquella época trabajaba con editoriales y las editoriales me daban los libros, entonces ella tenía el placer la consigna era, si lo abres, lo lees. Entonces como venían los libros sellados era abrirlo para leerlo, ¿no? Claro. Entonces así comenzó a despertar su interés por la lectura. Ahora ya... Pero es natural y tú me das pie para hacerte una consulta porque siempre hay el tema y la pregunta clásica. ¿Cómo haces o cómo has hecho? ¿Cómo puedo lograr que mis hijos lean? Ese es un tema muy recurrente de todos los padres, pero en casas donde los libros son adornos, donde los adultos, porque no voy a decir papá, mamá, tío o el perrito, no son capaces de hojear delante del niño un libro o no se ha tenido ese contacto de tener al niño para dormir y tú darte esos 5 minutos de gloria que para los niños son importantes de agarrar algo, aunque sea el periódico, que es lo que yo digo, lo que sea, el tono de voz que tú le des a la lectura que le des, le va a generar tranquilidad al niño y no el recorrido. Entonces, mejor tú que yo, ¿cómo podemos hacer que el niño ame la lectura? En tu caso fue hasta, entre comillas, un poco más fácil, pero en tu casa siempre se ha leído. Así es que no es novedad que la niña, que ahora ya es una jovencita, pues sea amante de la lectura, ¿no? Y de verdad que eso es muy importante, es muy impresionante, porque no es fácil. Claro.
Tiene que ver con la regla de lo que doy recibo por triplicado, ¿no? O sea, ¿qué tanto soy ejemplo de eso que quiero? Es muy difícil que las personas aprendan lo que no ven. O sea, no aprendemos lo que no vemos, aprendemos de lo que vemos, incluso aprendemos de lo que no vemos, de lo que vemos para hacerlo o para decir yo no quiero hacer eso. Pero es lo que ves, ¿no? Entonces, sí hay una demanda de los papás de que yo quiero que mi hijo lea, pero si no te ven leyendo es difícil que puedan adquirirlo como un hábito, ¿no? Y también hay un tema del costo de los libros, ¿no? Yo lo que recomiendo en estos casos es que comenzar o sea, cambiar un hábito no es fácil. Si en casa no hay el hábito de la lectura, es muy difícil cambiarlo, pero no imposible. Entonces, lo que yo sugiero es hacerlo de manera divertida. O sea, nada que se hace de manera obligada, sin motivación, resulta. Y que no sea agradable, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por eso es que mencionaba al inicio el tema de la forma como jugaba con mi sobrina y las matemáticas se le hicieron divertidas. También hacía lo mismo con mi hija cuando era niña, ¿no? Pero algo que puede funcionar mucho es, hay varias instituciones que realizan espectáculos semanales, ¿no? Gratuitos para el público, el Museo del Banco Central de Reserva, el Centro Cultural de España, ¿no? Son actividades totalmente libres y la mayoría son inspiradas en historias que existen, ¿no? Historias que los niños pueden después buscar en el colegio, ¿no? Historias que los niños pueden buscar después en la biblioteca del barrio. Entonces, o a veces incluso, bueno, en mi caso yo lo que hago es dejo los libros para que el que quiera leerlo, pero con las manos limpias, como si fuera una biblioteca ambulante, ¿no? Entonces, pero es verdad, hay que respetar también. Exacto, ¿no? Porque claro, a veces me pasa, ¿no? En los cumpleaños, ¿no? Los niños después están con los bocaditos, el refresco, entonces digo, bueno, una vez que termina la función, esto es como una biblioteca ambulante, itinerante, entonces los que quieran pueden leer los libros que he traído en las que están inspiradas estas historias, pero como si fuera biblioteca, manos limpias, ¿no? Y con el cuidado que tiene el tener un libro que es prestado, ¿no? Y que no se puede marcar, rayar, porque lo van a leer otros niños, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, por un lado va desde la responsabilidad personal como artista, desde esa conciencia del animar a la lectura desde lo cotidiano, ¿no? Claro. No simplemente, o sea, aprovechar el espacio no convencional para compartir, y creo que los papás podrían utilizar estas alternativas, ¿no? Sí, eso es muy importante. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte porque ya venimos a la parte final. De verdad que el tiempo se nos corre, nos gana siempre, pero es importante saber que siempre queda algo para poder conversar con ustedes. Y al final ella va a dar todos los consejos necesarios. Maite nos va a apoyar para ver, aparte de todo lo que ya se ha mencionado, de cómo lograr que los niños tengan amor al libro, pero comenzando porque el adulto también desarrolle ese amor, porque si el amor no nace del adulto, el niño no lo va a aprender, y eso es una realidad. Nos vamos al corte y regresamos enseguida. Y como les señalé, Maite ya en esta despedida nuestra les va a señalar pues cosas importantes relacionadas a cómo amar el libro. De verdad, la palabra es amar. Maite. Bien, justo pensando en cómo amar el libro, pensaba en cómo amar a nuestros niños primero, cómo amar a nuestros niños, ¿no? Y cómo cuando pensaba en qué decir, algo para cerrar, y rápidamente era como que no, cerrar rápidamente, no se puede. Bien, pero pensaba en lo importante que es reconocer nuestra verdadera naturaleza de seres espirituales que encarnan este cuerpo humano, ¿no? Y lo mismo pasa con los libros. O sea, un autor cuando se inspira en hacer una historia también tiene una conexión con la divinidad. O sea, la inspiración viene desde fuentes superiores, ¿no? Entonces, un libro también es, de alguna manera, para mí, un reflejo de esa divinidad en páginas
¿no? que definitivamente han venido de una conexión mayor. Entonces creo que cuando leemos un libro tenemos esta posibilidad de conocer o reconocer esta verdadera naturaleza a través de las diferentes experiencias que se presentan, ¿no? Entonces creo que si tuviera que recomendar, así como me decías, rapidito, es eso, ¿no? Recordar la verdadera naturaleza de nuestros niños, que son seres espirituales, son ángeles habitando cuerpos humanos, como nosotros también, solo que ya con el tiempo vamos, hemos olvidado, ¿no? Vamos sacando callo, ¿no? Vamos sacando callo. Y los libros, eso, una posibilidad de entender esa verdadera naturaleza desde diferentes perspectivas. Creo que eso sí. Muchísimas gracias, Maite, de verdad te agradezco mucho que hayas estado acá. Te deseo lo mejor, que un viaje maravilloso, fantástico, sobre todo a un país donde las tradiciones son muy importantes para ellos y vas a venir muy enriquecida con historias que de una u otra forma de repente hasta nos llegan. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Clotilde. De verdad, lo mejor para ti. Te lo mereces. Gracias. Gracias. Y a ustedes, pues enseguida regresamos con nuestros invitados, porque de verdad en estos momentos la primera infancia es lo único que nos debe importar por sobre todas las cosas. Nos vamos a un pequeño intervalo. El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con WhatsOmap. WhatsOmap es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. WhatsOmap es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con WhatsOmap, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsOmap es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando siempre pues con nuestro tema fundamental, como es la primera infancia y la importancia que ella tiene. Estaría con nosotros el señor Manuel Bernal, quien es el presidente ejecutivo de Zumbi. Lógicamente le agradezco la gentileza, realmente no ha podido llegar, pero con toda la caballerosidad del caso está con nosotros la señora Rosana Sarmiento, directora de proyectos, y está el señor Julio Andrade, coordinador técnico territorial, proyecto SAMI en Puno, y lógicamente nuestro tema es siempre protegiendo a la infancia. Gracias por estar aquí, les agradezco muchísimo. Conozco Zumbi hace muchos años, nosotros somos seguidores de la trayectoria que Zumbi viene realizando, los trabajos que hace con los niños, los proyectos, diversos proyectos que tiene, siempre ampliando. Y yo invito a todas las personas
pues que vean Zumbi, el trabajo que vienen realizando los profesionales, la calidad de los profesionales, el tipo de enseñanza que tienen los niños ya un poquito mayores. De verdad que es muy interesante. Yo siempre he estado enamorada de Zumbi, lo confieso abiertamente. ¿Por qué? Porque yo creo que es así que se debe tratar a los niños. En la integridad, en la complejidad, donde se prioriza el aprendizaje del niño a través de su desarrollo natural, no forzado, no ir más allá. Lógicamente ya hay reglas, los niños entienden las reglas, el no es una respuesta, pero todo eso tiene que ser bien aplicado porque los niños lo entienden, lo comprenden y así aprenden. Gracias por estar con nosotros, Rosana, también a usted. De verdad les agradezco mucho y antes de meternos en el cuento, y yo ya he hablado bastante, ¿no? Sobre la nueva temática que ustedes van a desarrollar, que me pareció muy importante, de reunir diferentes instituciones para hablar del tema, ¿no? Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación a ti, Clotilde, a Salgalrud TV. Bueno, en mi calidad de directora de proyectos, les quería comentar que Zumbi, bueno, este año cumplimos 36 años trabajando temas de mujer, de familia, de infancia. Y bueno, tenemos 3 proyectos ahorita que estamos ejecutando. Uno de ellos es el más sostenible en el tiempo, es el Centro de Cuidado Infantil Pedro Dosmey Pardo, que cumplimos 24 años este año. Wow. Y es el programa que tú conoces, de que estás haciendo referencia en relación a, atendemos aproximadamente 86 familias, de 86 niños en el rango desde 6 meses hasta 3 años. Y sí es un trabajo arduo, pero precioso desde hace años, desde sus orígenes. En realidad apostamos por la atención integral, ¿no? Con estos 6 componentes claves que son la salud, la alimentación, nutrición, educación y aprendizaje, el juego, la interacción entre pares, los ambientes saludables, ¿no? Y en todo caso, los vínculos afectivos también, que son tan importantes. Y que eso como que va paralelo con las cosas que actualmente están pasando, que están súper buenas y súper interesantes en relación al desarrollo infantil temprano, por ejemplo, ¿no? Que se está apostando también por 7, digamos, metas, ¿no? De resultados. Entonces, estábamos dando pequeños, grandes pasos, ¿no? Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Y desde Zumbi siempre estamos con esa disponibilidad de compartir los aprendizajes, en el sentido de cómo vamos implementando esta mirada de integralidad en los diferentes proyectos y programas que atendemos. Por ejemplo, otro programa que ya le voy a dar pase a mi compañero también para que puedan conversar y comentarles es el proyecto SAMI, que estamos trabajando en Puno, y también el otro proyecto es Urban 95, que es un proyecto que lo que pretende es recuperar espacios públicos para la primera infancia, desde esa mirada también de integralidad, ¿no? Pero siempre fortaleciendo capacidades a gobiernos locales, a los diversos actores claves, ¿no? Para poder trabajar, y siempre, importantísimo, trabajar de la mano con los cooperantes. Por ejemplo, para Zumbi, uno de sus principales cooperantes es la Fundación Pedro Dosmey Pardo, Angélica y Pedro Gildemeister, porque sin ellos pues no podría ser sostenible. Es un poco complicado. ¿Cómo se llama? La propuesta. Claro. Y también así cada proyecto tiene su cooperante, ¿no? Sí, eso es muy importante. Gracias por estar con nosotros y háblenos pues un poquito de qué pasa en Puno con Zumbi y de verdad que es muy importante, pues a mí me parece que hay que dar a conocer todo lo que ustedes vienen realizando y que sería importantísimo que se pudiese replicar en el país entero, ¿no? No necesariamente es así. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, nosotros estamos trabajando en Puno, un proyecto dirigido a la primera infancia que se llama SAMI, el cual ya viene 3 años desarrollándose allá y el principal objetivo es facilitar el acceso a los servicios de los niños menores de 3 años, con el objetivo de promover su desarrollo infantil temprano. ¿Cuáles son esos servicios? Porque a veces cuando hablamos de servicios es como institucional y se habla de cosas muy reglamentadas. Yo creo que ustedes lo manejan más familiarmente, ¿verdad? Así es, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de servicios dirigidos a la primera infancia, para facilitar el desarrollo infantil temprano, hablamos de servicios que apuntan a cubrir las necesidades de los niños. Hablamos entonces de la salud, de la educación, de la protección, de la alimentación, ¿no? Y a nivel, obviamente, familiar, pero también a nivel comunitario, ¿no? Claro. Básicamente, entonces, hablamos de, a través de los gobiernos locales,
que en este caso, como Proyecto SAMI, trabajamos con 2 distritos. Si bien es cierto, estamos en Puno, trabajamos con 2 distritos, el distrito de Ajuyani y el distrito de Antauta. Entonces, todo este acceso a los servicios se trabaja a nivel de las municipalidades. Claro. ¿Qué tan fácil es para ustedes contactarse con los padres de familia? Porque a veces las buenas intenciones están ahí, los proyectos son fantásticos, pero a veces es difícil llegar a un acuerdo o ver cómo es que podemos manejar estas historias que cada niño trae con los padres de familia, porque a veces los padres de familia también tienen sus propias historias y no siempre son fáciles de conciliarlas, ¿no? Así es, ¿no? En este caso desde SAMI, ¿no? Utilizamos toda esta gran experiencia que tiene Zumbi en el trabajo con las familias. En este caso creemos que es básico, ¿no? Y lo que ponemos en práctica es movilizar, sensibilizar, ¿no? a las familias para ayudarles, ¿no? a fortalecer sus capacidades de crianza en lo que respecta a cuidado y a lo que respecta a prácticas de aprendizaje. Entonces, hay un trabajo muy cercano que se hace a través de las visitas domiciliarias con ellos. Y es muy importante porque los papás reciben algún tipo de orientación o simplemente estas visitas familiares. Yo lo digo porque realmente es muy importante que los padres participen, que la comunidad participe, que la municipalidad participe, porque si no tenemos todo este heterogéneo público que viene a formar parte del desarrollo de nuestros niños, sería muy difícil, ¿no? Así es, así es. Entonces, esto que mencionas de esta diversidad de actores, en realidad lo que buscamos es formar una red, una red que atienda al niño, ¿no? Pero siempre, como mencionas también, desde la familia. La familia es el actor principal, en este caso, el primer contacto que tiene el niño, ¿no? en su primer entorno. Entonces, las visitas domiciliarias, lo que se busca es acompañar a los padres. O sea, es una visita a cargo de una facilitadora que le lleva mensajes, ¿no? Mensajes prácticos, mensajes cotidianos para ayudarlos en la crianza de sus niños. Sí, eso es muy importante, porque yo siempre escucho, ay, lo que pasa es que es tan difícil hacer crecer a los niños. He escuchado, ay, no, en las regiones, en la parte del interior del país, los niños son literalmente masacrados, que los papás no entienden, o los niños no son vistos como niños, sino pequeños adultos que tienen que comportarse como tal. Me detengo un poquito en ese sentido porque nuestra preocupación es que esperamos desmitificar todo eso y que realmente no sea así. Pero a veces hay tantos run-runs que te llegan a informar cómo los niños pequeños son maltratados en el interior del país que uno se asusta y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo creo que ustedes están haciendo un gran papel en ese sentido. Efectivamente, ¿no? Es un gran reto, una vez más, movilizar a las familias, ¿no? Movilizar a las instituciones, ¿no? Pero en este sentido es clave la participación que tienen los alcaldes, ¿no? Como líderes en el municipio para poder articular todos estos servicios. Entonces, el concepto de una red comunitaria, de una participación de las familias dirigidas a atender a todos los niños del distrito es una acción clave que se tiene que realizar. Sí, yo me imagino que Zumbi debe apoyar muchísimo, ¿no? Con las estrategias que ustedes vienen realizando tantos años y que de verdad es algo motivador para poder desarrollarlo. Yo voy a insistir en otras regiones de nuestro país porque es muy importante lograr esa conexión de cómo el adulto debe apoyar a sus niños en el mejor crecimiento. Ustedes dan todas las estrategias, ¿verdad? Antes de irnos al corte. Sí, bueno, por ejemplo, en el Centro de Cuidado Infantil partimos de la premisa que tenemos diversidad de tipos de familia y que hay que llegar a ellos con mucho respeto, con mucho amor. Claro. Parece mentira, pero acercarnos a ellos desde esa mirada hace que sea posible desde el inicio una comunicación cercana, establecer los vínculos de confianza, porque desde esa perspectiva hay familias que tienen fortalezas y también tienen desafíos, y en ese proceso nosotros tenemos que acompañar, ¿no? Para que poder ver beneficios concretos y directos que van a contribuir al desarrollo de su niño, ¿no?
Y esos acercamientos pueden ser individuales, de uno a uno, pueden ser desde el momento de la adaptación inclusive, ¿no? Claro. Porque así como se adapta el niño, se integra al centro, los papás también se tienen que adaptar. Es como algo mutuo, de ida y vuelta. Y luego hacemos espacios, digamos, de pareja, si es que es posible, o espacios grupales, ¿no? En estos diferentes espacios lo que promovemos mucho es explorar qué es lo que ellos traen, y trabajar juntos y siempre llegar a acuerdos en beneficio de sus niños. Y desde esa perspectiva los vamos acompañando, y cuando vemos que hay cosas que cambian en positivo, pues les retroalimentamos de manera positiva. Claro. Cuando hay cosas duras o difíciles, nos sentamos a conversar y llegar a acuerdos, ¿no? Desde esa perspectiva tenemos muchos buenos resultados, y es algo que también, por ejemplo, con los grupos de interaprendizaje familiar, que es una estrategia, lo que le llamaban antes escuela de padre, quizá, nosotros ya tenemos años trabajándolo y adecuándolo y diversificando de diferentes contextos, y básicamente es un espacio de encuentro entre familias, ¿no? Y nosotros como mediadores facilitamos quizá el tema, la metodología, los recursos, la logística, pero ya en los últimos años, por ejemplo, en el centro y también en Puno, de alguna manera se ha adaptado al implementar una ludoteca, cuando las familias van para acompañar a sus niños a hacer actividades, también están conversando. Y parece mentira esos espacios tan lindos donde uno puede compartir, uy, de repente no estoy sola, de repente esto también me pasa a mí, ¿no? Y te llevas más recursos y más ideas para poder fortalecer los aspectos que necesites en tu familia, ¿no? Sí, eso es muy importante, sobre todo cuando uno comienza a ver que la experiencia que uno pasa no es solo mía, porque a veces nos sentimos como bichos raros cuando, wow, esto solo me puede pasar a mí. No es verdad. Habemos muchas familias que pasamos eso y muchas cosas un poco más complejas. Nos vamos a un corte y vamos a regresar hablando de los proyectos de las dos organizaciones, justamente para difundirlas, darlas a conocer, porque realmente son proyectos muy importantes. Regresamos. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes proyectos que se tienen. SAMI en Puno, en los diferentes distritos donde ellos están manejando, y Zumbi, que está aquí con nosotros en Barranco. Uno, ¿no? Porque hay otros en diferentes lugares con diferentes contextos, ¿verdad? Zumbi tiene actualmente 3 proyectos. El programa más sostenible es el Centro de Cuidado Infantil Pedro Osmi Pardo, que se encuentra en Barranco. Los invito cuando quieran ir a conocernos en la cuadra 1 de Pasos. Y nuestro acompañante es la Fundación Pedro y Angélica Dosma Gildemeister. El siguiente proyecto es el de SAMI, que Julio ya les comentó al respecto, que lo que pretende es fortalecer temas de desarrollo infantil temprano desde gobierno regional, local, y también a los actores comunales, a las familias, en beneficio de los niños. Y Urban 95, que es un proyecto también, la cooperante es la Fundación Manir de Holanda, y se trabaja muy de la mano con el municipio de Lima. Actualmente la coordinadora Vanessa Tuzar, ella está liderando este tema desde Zumbi,
Y en realidad lo que también pretende este proyecto es recuperar espacios públicos para la primera infancia. Claro. Ahorita actualmente ellos están haciendo una investigación-acción, recogiendo información de Lima, de Comas y de San Juan de Miraflores para poder brindar insumos al municipio y el municipio pueda tener pueda generar sus políticas, ¿no? Normas, protocolos. Y también están haciendo talleres de capacitación en placemaking, que es recuperación de espacios públicos para poder crear otra mirada a la primera infancia, ¿no? Involucrar también a la primera infancia. Y muy pronto, no les voy a dar la novedad porque esa la tiene que dar el municipio, me imagino también, van a empezar a recuperar parques, me parece que muy pronto ya van a inaugurar uno, de esa mirada, ¿no? de respeto y de poder integrar a los niños pequeños también, ¿no? En realidad eso es muy importante, ¿no? Que la mirada sea a través de y no a través del adulto. Claro. Yo creo que este proyecto Grupac 95 nosotros hemos tenido aquí a personas que nos han hablado así con conocimiento de causa también sobre el proyecto, y lo que se recalca ahí es pues que la perspectiva hasta ergonométrica es a través del niño. Sí. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Sí, claro que sí, porque lo comentó hace poco la señorita que estuvo antes, Maite, me parece, Maite, sí. Que a veces los adultos perdemos esa perspectiva, ¿no? Y que es importante ponernos a la altura de los niños para ver desde qué están viendo. Bueno, en todo momento son muy sabios, desde pequeñitos nos observan, Cierto. ¿no? Y están aprendiendo el mundo a través de todos sus sentidos, ¿no? Entonces, y la verdad, las zonas urbanas, sobre todo, estamos perdiendo muchos espacios como muy caóticos, ¿no? Entonces, es importante recuperar estos espacios, ¿no? Como anécdota, me acuerdo, hace poco recibimos una visita, por ejemplo, de España en el Centro de Cuidado Infantil, y bueno, como usted entenderá, en Barranco también hay caos alrededor y eso, Cierto. y cuando entraban al centro, que también tenemos la maravilla de tener un espacio amplio, en el patio, ¿no? Y hacíamos actividades porque las actividades rutinarias como las actividades con intencionalidad pedagógica son tan importantes ambas, y les ponemos música suavecita y hacen arte, ¿no? Entonces los chicos están como que en un espacio, en un ambiente saludable, digamos, ¿no? Que también se puede replicar de alguna manera en mayor medida en cada espacio en el hogar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar en tener espacios saludables para nuestros chicos, ¿no? En todos los proyectos. Tratamos de replicar las cosas que nos funcionan en los diferentes proyectos, pero siempre adecuamos y diversificamos de acuerdo a las características de cada contexto, ¿no? Claro, y sobre todo son culturales también, ¿no? Porque aunque somos un Perú, decimos unidos, las características particulares, peculiares de cada uno de nosotros es muy diferenciado. ¿Y ustedes en SAMI cómo se organizan? En SAMI estamos organizados a través de un equipo técnico allá en Puno, en los distritos de Antauta y Ajuyani, que impulsan justamente estas acciones que les comentaba con la familia y los funcionarios, ¿no? Entonces allá contamos con un equipo de educadores, psicólogos, entonces, que hacen esta promoción de las acciones con los municipios, ¿no? Sí. Pero eso es muy interesante, porque es muy difícil a veces contar con las autoridades. A mí me disculpan las autoridades, pero conozco muchas situaciones donde las autoridades, si bien es cierto que en un inicio se comprometen, a veces el seguimiento es un poco más complicado y de repente una autoridad cambia, viene otra y uno tiene que comenzar de cero para hacerles entender la importancia que tiene el proyecto. Creo que SAMI ha tenido suerte hasta el momento porque sí ha dado resultados muy positivos, ¿verdad? Así es, hay buenos resultados y como mencionas, la participación de las autoridades es clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es un reto todavía, ¿no? El Estado, el Perú ha apostado en estos momentos por trabajar por la primera infancia, ¿no? Los lineamientos de desarrollo infantil temprano están nuevamente siendo impulsados para llevarlos a la práctica a nivel territorial. Entonces SAMI mantiene ese reto de trabajar con las autoridades porque finalmente es el logro y el trabajo de la propia comunidad, ¿no? De las familias, de las instituciones y de las autoridades, ¿no? Y en este caso hay que también importante resaltar la participación que tiene la empresa privada, ¿no? Porque en este caso SAMI es financiado por MINSUR, ¿no? Que en este caso ayuda a financiar y a cubrir estas brechas, ¿no? En este caso en Puno, donde es tan complicada y diversa la realidad, entonces hacemos en todo caso una sinergia, ¿no?
el Estado, la familia, la comunidad y la organización civil, la sociedad civil también. Claro, es que es muy importante, ¿verdad? Sin organización civil de verdad es poco o nada lo que se puede avanzar, porque uno intenta imponer algo, y lo pongo entre comillas, y a veces si hay un rechazo, ¿cómo le hacemos, verdad? Hay dos cosas que quería complementar yo de lo que acaba de mencionar Julio. Tú acabas de decir qué importante es el rol de un mediador, de un facilitador, eso lo tenemos nosotros bien claro, pero yo resaltaría este mapeo de todos los actores claves y de esta mirada del niño en el centro, ¿no? Porque está el gobierno nacional, regional, local, los actores comunales, claro, y las familias han tenido, digamos, un rol clave en estos cuarto año de intervención, donde gracias a ellos realmente se han podido ejecutar las estrategias más concretas, digamos, cuando implementamos la ludoteca, si van o no van a la ludoteca, si se benefician de las actividades. Logramos que el Programa Nacional Cuna Más también abra en una de las comunidades, también en beneficio de los niños, porque no claro, existía, o si se disminuyó este tema de anemia, no gracias al centro de salud, a toda la apuesta de los... Claro, ¿no? Todos los actores que... Es una... acá digamos que es una sumatoria de varios esfuerzos para de verdad lograr contribuir al desarrollo infantil temprano de nuestros niños, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo más loable, ¿no? Porque no es fácil articular, integrar, coordinar, pero si al final tenemos claridad al respecto, pues vamos todos, ¿no? Y algo que también estamos impulsando este año es el diplomado en desarrollo infantil temprano en Puno, precisamente por estos cambios de actores locales. Nosotros pretendemos que se haga sostenible la propuesta, y solo la única manera de asegurar eso es fortalecer nuestras propias capacidades, ¿no? Entonces hay mucha expectativa, ya pronto se va... Cuéntame del diplomado, yo creo que la gente se va a entusiasmar con eso. Sí. ¿Y cuándo va a comenzar o todavía está en expectativa? Ya, ¿Dónde va a ser? No, por favor, me dices una cosa de esas, tiene que decirla completa. Sí, pues, bueno, en realidad es un convenio que estamos haciendo con la Cayetano Heredia, que es la que va a certificar, y en realidad se trata de poder brindar estas capacitaciones a los actores claves para que puedan seguir haciendo sostenible y puedan hacer propuestas técnicas y también presupuestales para que, bueno, vamos a ver qué sorpresas nos traen después del diplomado, que dura 3-4 meses. Ya prontito, ya en una semana se va a realizar allá en Juliaca, pero sí van a haber actores claves, tanto de las comunidades de Ajoyani como de Antauta, que han venido participando en el proyecto estos últimos años, o quizá nuevos por estos nuevos cambios. Pero bueno, seguimos apostando. Yo creo que fortaleciendo capacidades a actores claves y familias es lo que nos toca hacer, y es lo que nos ha venido funcionando, y yo pienso que siempre tiene que ser así. Otro tema también importante es mencionar a la Red Coopera también, ¿no? Que Zumbi forma parte de la Red Coopera, y la Red Coopera también está muy interesada en, después de este diplomado, de manera paralela, ahí vemos la estrategia de hacer un foro regional, para poder también acompañar a los gobernadores, ¿no? Para que todos apostar por la primera infancia, ¿no? En realidad eso es muy importante, porque las personas que tienen responsabilidad de entender la importancia que significa, y acá lo venimos diciendo ya como una letanía, que si no favorecemos la primera infancia, que si no damos a la primera infancia las fortalezas que necesitan en lo que ustedes han señalado, alimentación, educación, nutrición, deporte, en fin, todo aquello que comprende el desarrollo integral del niño, va a ser muy difícil que logremos algo. Acá siempre decimos, cuando perdemos una generación que no ha sido propiamente apoyada, desarrollada, hasta calificada, porque hay que ver qué tipo de calificaciones tienen, no los niños, los adultos que se meten en este cuento, vamos a ver los resultados 10, 15, 20 años después, porque vamos a tener quizás la sociedad que no queramos tener. Pero si apostamos por la primera infancia, milagro, vamos a tener la sociedad que queremos, que soñamos, que ansiamos, y que todos como peruanos de verdad apostamos porque así sea. Entonces, ya al final de nuestra conversación, me gustaría que cada uno de ustedes, desde sus miradas, den una invitación y den un mensaje a todos los adultos que intervenimos en este proceso, justamente para lograr una sociedad mejor, porque al fin y al cabo es lo único que queremos, ¿verdad? Comenzamos contigo, Rosana. Bueno, nada, solo a todos los adultos que somos responsables de la atención integral de nuestros niños,
convocarlos a recordar cómo fue nuestra infancia, ¿no? Y cómo quisiéramos que nuestras nuevas generaciones tengan la oportunidad de tener mayores oportunidades, quizá, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que todos debemos apostar por meternos, digamos, a este tema y desde el rol que nos corresponde, pues, apostar porque realmente se logre concretar toda esta mirada de atención integral y con mucho respeto por los niños y realmente trabajar por ellos y para ellos, ¿no? Julio. Bien, yo desde la experiencia del proyecto SAMI quisiera resaltar nuevamente el mensaje de que todos los que trabajamos desde donde estamos, ¿no? Estado, sociedad civil, empresa, familia, comunidad, veamos al niño como centro de todo nuestro trabajo, ¿no? Finalmente, articularnos, organizar nuestros esfuerzos y formar una red de tal forma que estos niños cubran esas necesidades y reciban estos servicios que necesitan para garantizar su desarrollo infantil temprano. Muchísimas gracias, de verdad me siento súper feliz de que ustedes hayan estado acá, porque manejamos el mismo tema, tenemos los mismos objetivos y nuestra misión es ayudar a nuestros niños a que sean mejores personas cuando adultos, porque al fin y al cabo es lo único que muchos de nosotros ni siquiera vamos a poder disfrutar probablemente de estos crecimientos a futuro, pero lo que importa es lo que hoy día estamos haciendo para nuestros niños pequeños. E inclusive, pues, lo que tú señalabas, Julio, llegar a las familias, a papá, a mamá o a la persona que se encargue de cuidar a esa criatura para que dé un mensaje de salud mental, emocional, física, en fin, una salud íntegra. Muchísimas gracias, Rosana, Julio, por haber estado acá. De verdad, invito a todos que entren a sus páginas porque realmente el proyecto que ellos vienen desarrollando, que no es uno, son varios, son muy importantes y ojalá muchas otras regiones digan, yo también quiero apostar por nuestros niños. Gracias y hasta la próxima semana, siempre favoreciendo a nuestros niños más pequeños. Hasta pronto. Save your life, every night I will hear it,